Ábalos y Koldo han entrado en prisión provisional por corrupción con las mascarillas en lo peor de la pandemia. El argumento del Tribunal Supremo para mandarlos a dormir en prisión ya es el elevado riesgo de fuga, puesto que la Fiscalía le está pidiendo a Ábalos 24 años de prisión. Y claro, podría estar planteándose salir corriendo del país para que no le juzguen y no se pueda comer todos esos años que sería pasar el resto de su vida entre rejas. Además, Ábalos es el primer diputado electo en ejercicio, porque ahora mismo tiene el escaño, que entra en prisión, lo cual es una imagen durísima y además un problema muy grande para un gobierno y sobre todo para un partido socialista que lo tuvo durante mucho tiempo como secretario de organización del partido, es decir, alguien muy poderoso dentro del partido. Eso sí, contrasta una cosa, que mientras Koldo y Ábalos están en prisión, Cerdán ha estado durante mucho tiempo, Víctor de Aldama, que era el otro corruptor, se ha convertido en una estrella que va saltando de plató a plató, haciendo todas las entrevistas posibles en los medios conservadores y curiosamente, siendo uno de los corruptores y que más dinero se llevó, está en libertad sin riesgo de fuga. No, ningún tipo de simpatía por nadie que se hiciese de oro durante la pandemia, por nadie, ningún partido, absolutamente ningún partido. Pero hay diferencias que son bastante sangrantes. Y ante esto, ¿qué ha hecho Alberto Núñez Feijóo? No os lo perdáis, convocar una manifestación para este domingo, para dentro de nada, diciendo que la España decente como nosotros se tiene que manifestar. La España decente, dice Feijóo, cuando literalmente hace 4 días detuvieron también al presidente de la Diputación de Almería del Partido Popular por forrarse con mascarillas y cuando literalmente él, Feijóo, accedió al liderazgo del Partido Popular después de cargarse a Pablo Casado por criticar que el hermano de Ayuso se hiciese de oro también con mascarillas. Curioso. Por cierto, hablando de cosas indignas, Pérez Llorca, es decir, el número 2 de Mazón, ya ha sido investido como presidente de la Generalitat Valenciana con los votos de Vox, por supuesto. Hoy es día 28 de noviembre y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Es la noticia del día. Ábalos y Koldo han entrado en prisión provisional, aquí veis, por el riesgo de fuga extremo y posible dinero escondido, que son los argumentos que ha utilizado el juez Puente del Tribunal Supremo para enviar a Ábalos a la prisión. El magistrado alega que el sueldo del Congreso no supone arraigo suficiente a España y añade la hipótesis de que el exministro pueda contar con dinero, contactos o bienes en el extranjero y por lo tanto saliese corriendo, porque claro, obviamente 24 años de cárcel son muchos años de cárcel. Lo que os decía al principio, que me parece curioso que con Víctor de Aldama, que es exactamente el mismo tipo de canalla que se hizo de oro durante la pandemia con este tipo de corrupción, esté tranquilo y coleando por todos los medios de comunicación conservadores de este país. Enseguida vamos a leer cuáles son todos los argumentos y qué es lo que ocurrió y por qué a partir de ahora pues se va a pasar unos cuantos meses en prisión, presumiblemente al mismo tiempo que se espera que se celebre el juicio, y hablaremos también de lo llamativo que es que, joder, un tipo que es diputado electo, que ahora mismo está en activo, que no es después de unos años de que haya dejado de ser político, no, ahora mientras está en el Congreso de los Diputados, le hayan mandado a prisión. Pero antes vamos a ver la reacción del Partido Socialista y vamos a ver algunas cosas absolutamente locas, porque en OK Diario de Eduardo Inda han sacado a Koldo García literalmente haciéndose el petate, cogiendo ropa y mudas y grabando y diciendo, mira, esto me va bien para... O sea, vais a alucinar con este vídeo. Pero antes, ¿qué ha dicho el Partido Socialista? El Partido Socialista reivindica que expulsó a Ábalos hace 20 meses, pero admite la dureza del golpe. El segundo secretario de organización en la cárcel, es que es duro. Porque recordemos que Santos Cerdán ha estado unos cuantos meses en prisión, ya lo han sacado de prisión provisional, todavía queda el juicio, pero es que Ábalos va a ser el segundo que entra en prisión. El gobierno y el PSOE, escriben en El País José Marcos y Carlos Cue, vivieron una jornada durísima para su imagen con el segundo secretario de organización que entra en la cárcel en menos de 6 meses con una dualidad indisimulable. Por un lado, muchos de los ministros y dirigentes consultados insisten en que el golpe de Santos Cerdán fue más duro y reivindican que el líder Pedro Sánchez echó a José Luis Ábalos de la cúpula en 2021 y del partido en febrero de 2024, cuando la Ejecutiva le exigió que renunciara a su escaño después de la detención de Koldo García. Con Cerdán fue al revés. Lo mantuvo y le apoyó hasta el último día. Pero por otro lado, también la mayoría reconoce el golpe de la imagen de la entrada en la cárcel del todopoderoso Ábalos, escudero de Sánchez durante años, y también admite que ese impacto hace que pierda adeptos, sobre todo entre dirigentes regionales, la idea de que esta crisis está amortizada. Las fuentes oficiales del PSOE insisten en que el partido actuó con tolerancia cero, con transparencia y con medidas contundentes desde el primer minuto.
Ninguno de los dirigentes consultados se pone en el escenario de que Sánchez vaya a convocar elecciones, por si tenéis dudas sobre esto, como mínimo antes de las andaluzas previstas para junio del año que viene, y la mayoría sigue apostando por agotar la legislatura. Pero el lamento es generalizado por el daño al prestigio del partido. Y es normal. Ábalos estuvo desde el primer momento. Y no desde el primer momento de la moción de censura, sino desde el primer momento en el que, os acordáis, a Sánchez lo echan del partido, se lo cargan por decirle que no es no a Mariano Rajoy y no querer investir a un presidente de derechas. Hacen toda aquella operación para recuperar la Secretaría General del partido en contra del aparato de Susana Díaz, Felipe González y tal, ganan contra todo pronóstico y desde entonces se convierte en la mano derecha, que al mismo tiempo defiende una moción de censura contra la corrupción de Mariano Rajoy, gravísima corrupción de Mariano Rajoy, y la ganan para apenas unos meses después. Resulta que tenemos a este tipejo haciendo exactamente lo mismo que habían criticado al Partido Popular. Es un mazazo tremendo por eso. Es verdad que en 2021 lo apartaron del gobierno. En aquella remodelación de gobierno dijeron, Ábalos se va fuera. Pero fue aquello suficiente, porque claro, ¿por qué lo echaron? Alguno podría decir, lo echaron porque sabían algo y no lo denunciaron. En 2024, cuando salió la primera información de Koldo, ¿lo echaron? Es verdad que sí. Y ni siquiera sabíamos lo que estaba por venir. No habíamos escuchado los audios horribles de Ábalos repartiéndose literalmente mujeres con Koldo, cosas asquerosas, ni habíamos sabido muchas más. Y de hecho ahora, el Partido Socialista tiene un problema porque, atención a las cosas que está diciendo Ábalos, le ha concedido una entrevista o declaraciones al Mundo y está diciendo lo siguiente. Ábalos al Mundo antes de ir a prisión. Esto es el periódico El Mundo, ¿eh? Investigar a Air Europa sería abrir el melón. Ahí podemos llegar a Begoña, podemos llegar bien llegados. Esto es una declaración literal del exministro Ábalos, del exsecretario de Organización del Partido Socialista, de un tipo que se lleva bien con Pedro Sánchez, que ahora ha salido a muerte, a atacar a donde Pedro Sánchez más le duele. Y además donde también más ha fracasado la derecha, porque os acordáis que todo el asunto de Air Europa, pues que no salía para adelante en ningún momento. De hecho, acordaos de esto. El juez Peinado expulsa a Manos Limpias por la causa contra Begoña Gómez por no pagar la fianza durante 19 meses. El abogado de Manos Limpias también ha abandonado la causa porque dice que se ha convertido en política y de repente llega Ábalos, nadie más y nadie menos que José Luis Ábalos, para intentar sumar a esa presunta idea de que Begoña Gómez estuvo implicada desde el primer momento en el rescate de Air Europa durante la pandemia. Que esto es, seamos claros, una forma de decirle a Pedro Sánchez, cuidado porque como me jodáis voy a ir por vosotros. Que también os digo una cosa, ¿qué pretende que haga Pedro Sánchez? Esto ya está judicializado. Esto lo está manejando el Tribunal Supremo, que evidentemente Pedro Sánchez no tiene mano alguna en el Tribunal Supremo, porque si no, no habrían condenado al fiscal general del Estado, evidentemente. Entonces no sé qué es lo que pretende, aunque muchos están diciendo que tiene que ver con una profunda desesperación. Y tiene todo el sentido, ¿eh? Se ve que, bueno, se ve, iba a decir, se ve delante de la prisión, no, se ve ya durmiendo, esta noche ya ha dormido en prisión, hoy ha amanecido en prisión. Y de repente, pues como un animal acorralado, ha empezado a embestir contra cualquier cosa, incluso contra el propio gobierno, allí donde más, como os decía, le duele a Pedro Sánchez, diciendo que Air Europa, el melón de Air Europa, Begoña Gómez. Os digo una cosa, has llegado tarde. Ábalos. Para empezar, porque toda la izquierda te desprecia. Yo te desprecio. El presidente del gobierno seguramente también te desprecia. Toda la mayoría social y electoral que llevó a que este gobierno haya podido gobernar desde el año 2018 te desprecia profundamente. Y ahora igual quiere jugar la misma carta que ha jugado Víctor de Aldama durante estos últimos meses, que es convertirse en altavoz de los intereses de la derecha para decir que este gobierno tiene que caer. Y ahora empezar a coger los marcos de debate durante los últimos años e intentar asociar la corrupción que él mismo protagonizó a una presunta corrupción de Begoña Gómez y de Air Europa. Pero es que esto lo estás haciendo tarde. Y no te va a salir bien. Porque los que confiaban en ti empiezan a despreciarte. E incluso aquellos sitios donde podía funcionar esta información ya ni siquiera funciona porque, insisto una vez más, el juez Peinado se está quedando sin argumentos. Lo de Air Europa hace meses que ya no se habla de ello. Quedó bastante claro que en aquel momento de la pandemia se rescataron todas las aerolíneas, todas. Air Europa también, sí, y todas las demás que había. El Tribunal de Cuentas dijo que no había ningún tipo de problema ahí. Judicialmente ya no lo están investigando más. La Audiencia Provincial de Madrid le dijo al juez Peinado que no tenía más que investigar en este asunto y ahora de repente sale a recuperar esta cantinela antigua. Hablando del rescate de Europa y asociándolo con Begoña Gómez, suena desesperación. Desesperación de un tipo que se forró
que es mucho más grave. Como dice Rufián, la izquierda no puede robar. Y no porque no lo haga, porque en este caso robó, desde luego, sino porque las consecuencias son mucho peores y la inmoralidad es mucho más grande. Porque tú no puedes tener un discurso de ir contra la corrupción de Mariano Rajoy y después resulta que nada más acceder metes la mano exactamente igual, porque le haces muchísimo más daño a tu movimiento, a tu partido, a tus ideas. O a las ideas de gente honrada que de verdad te votó incluso a ti, o tuvo confianza por ti incluso, para que después hicieses lo que hicieses. Y como os decía, en este carrusel de intervenciones en medios de conservadores tenemos El Mundo, tenemos OK Diario, donde, os decía antes, ha ido Koldo García. He hecho una de las cosas más delirantes. Este vídeo es... no sé ni cómo definirlo, atención. Koldo, queda tan solo unos minutos para que te sientes delante del juez del Tribunal Supremo. ¿Cómo has pasado la noche? Bien, tranquilo. O sea, hay que descansar para... Si estás descansado, las cosas salen medianamente bien. Esto parece una serie, de verdad, parece una serie de humor. Si estás descansado... las cosas salen bien. ¿Cómo que salen bien? Te han metido en prisión. Y ahora atención a lo que viene. Pensando en mil cosas distintas, pues no te centras para poder hacer las cosas coherentemente, por lo menos coherentemente. A veces no aplicas todo el sentido común que quieres, pero por lo menos coherencia. ¿Ha dormido en el hotel, en un hotel de Madrid? ¿Ha podido conciliar el sueño? Sí. He dormido en tantos sitios, desde coches, campas y demás, que es fácil el poderte centrar, porque hay que descansar. Lo que te tienes que hacer es centrarte para que tienes que descansar unas horas para poder hacer frente al día y poder tomar las decisiones. Esto es increíble. Y ahora viene el momento más loco. Un poco de coherencia. Vamos a ver, primero tranquilidad. Vamos poco a poco. Tranquilidad. ¿Esta noche dónde va a dormir, Koldo? Tengo que cambiar. Es que mi vida este último año y medio siempre es pegando un salto de otro. Entonces, esta noche, pues como tenía varias cosas que solucionar y hoy a la mañana era un día importante. Bueno, esta noche lo que hizo finalmente es dormir en prisión. Y ahora atención, de repente dice, atención a lo que tengo aquí. Sí, claro, no tengo ningún problema. Vamos. Todo esto lo tiene ahí bien preparado encima de la cama. Bueno, ser precavido, ¿no? Tengo las pastillas, ya que yo tengo una enfermedad crónica, lo que es pues todo lo necesario que pueda tener el mínimo, pues un chándal, las mudas, además las zapatillas con velcro. A ver, ¿cómo son las zapatillas? Sí, son un poco grandes, es que yo soy grande. Y bueno, pues son con velcro, pues con cordones, para evitar los cordones y demás, y lo que es pues ropa más bien cómoda, ¿vale? Y que no genere ningún problema a los funcionarios que están en las instalaciones o en el centro penitenciario para hacer lo correcto. Ah, ya lo estaba asumiendo básicamente. Dice, bueno, pues en esta maletita llevo sin cordones porque claro, no te dejan entrar zapatillas con cordones dentro de la prisión para que no puedas utilizar los cordones para hacer otras cosas. Y así se lo pongo más fácil a los funcionarios. Y estaba haciendo aquí como una especie de reseña de su... lo que es el entrenamiento, el ejercicio físico. De su mochila para estar preparado para ir a prisión. Parece casi como un TikToker de estos jóvenes que dice "Get ready with me para ir a prisión. Prepárate conmigo para ir a prisión. Estas son mis mudas necesarias para un día fantástico siendo juzgado en el Tribunal Supremo y yendo a prisión". Es muy loco. Y esta exclusiva rara se la da a OK Diario, precisamente. Mientras, insisto, Ábalos le da la misma exclusiva de Begoña Gómez con Europa a El Mundo. Y ahora se están coordinando de esta manera extraña, mientras, por cierto, ha salido Santiago Abascal y ahora vamos a ver lo que dice Feijóo. Feijóo dice, vamos a ir a manifestarnos y tal. Sale Abascal y dice esto. Yo quiero hablar de cuál es la responsabilidad de la oposición, que no puede ser otra que la de romper todo vínculo, todo contacto, todo diálogo y todo acuerdo con este poder corrupto y denunciarlo en los juzgados y denunciarlo en las instancias internacionales para que se conozca exactamente qué es la mafia de Sánchez. Nosotros lo hemos hecho y deseamos que otros grupos políticos se puedan sumar, pero mientras tanto deseamos que los españoles y también los votantes socialistas sepan que lo único que nosotros queremos es que el señor Sánchez pueda tener un juicio justo y de paso que el señor Ábalos y el señor Koldo puedan disfrutar de un programa de protección de testigos porque no sabemos de lo que es capaz la mafia de Sánchez. Un programa de protección de testigos. Es alucinante en el mundo paralelo en el que vive esta gente, en el que están insinuando que no saben de qué es capaz Sánchez. O sea, está como insinuando que va a atentar contra la vida de Ábalos y de Koldo para que no cuenten la verdad. Es que es absolutamente delirante. Es absolutamente delirante, pero es a lo que juegan. A esta hipérbole, que os digo una cosa, les acaba funcionando en contra. Absolutamente a la contra. ¿Por qué? Porque han estado sobreactuando tanto durante los últimos meses, han estado sobreactuando tanto durante los últimos años, que ahora cuando escuchan a esta gente decir estas locuras,
sobre cosas que son graves, como lo de Koldo, como lo de Ábalos entrando en prisión, ya te suena como al paisaje, al día a día. Una desmovilización que obviamente va a producir que un tipo como Ábalos entre en prisión, desmovilización del electorado de izquierdas, pero lo que podrían haber conseguido, si de verdad hubiesen sido inteligentes y no hubiesen estado todo el día diciendo que se acababa el mundo, España y todo, que llevan 2 años sin parar con eso, este golpe habría sido mucho más fuerte. Miguel Ángel Rodríguez, como no, ya estamos todos, dice, pa' dentro, os lo dije. Lo que no sabe Pedro Sánchez es que el próximo pa'lante será él. Ya veis que tanto Miguel Ángel Rodríguez como Abascal, incluso como parece el propio Ábalos, tiene la obsesión de cargar contra Pedro Sánchez, por eso dicen no ir a Europa, con Begoña. Abascal está diciendo que el próximo que tiene que tener un juicio es el presidente del gobierno. Miguel Ángel Rodríguez dice que también va para adelante, etcétera, etcétera. Es como su obsesión, es su caza mayor, de alguna manera. Pero quedémonos con esto, que es lo importante. El Mundo, publicando esta noticia de Ábalos. La reacción de Feijóo. Como no, los primeros que lo compartieron son de Objective, que deben tener casi un cable conectado desde Génova 13 hasta su redacción para rápidamente poder reaccionar a las, en este caso, tonterías que ha dicho Feijóo, porque esto también es para que te hierva la sangre. Atención a Feijóo. El gobierno está llamando a los españoles a protestar contra... Le ha salido un poco regular al principio, un poco esa cosa que se inventó en el Congreso de los Diputados. Repite 2 veces lo mismo, es que el pobre no sabe hablar muy bien. El gobierno, a pesar de dedicarse a eso, está llamando a los españoles a protestar contra los jueces. Yo les convoco a hacerlo contra los corruptos y contra todos aquellos que los sostienen. Este domingo espero a los ciudadanos en una concentración cívica y abierta a todos, a las 12 de la mañana, en el Templo de Devot de Madrid. Sé que queda poco tiempo hasta el domingo día 30. Sé que hará frío en Madrid. Pero este país no merece que los representantes de una España decente nos quedemos quietos. Yo no lo voy a hacer. Los representantes de una España decente. Y esto lo estaba diciendo el mismo día en el que se estaba invistiendo como presidente de la Generalitat al número 2 de Mazón, porque han estado manteniendo a Mazón al frente del cargo durante un año entero, a pesar de que las víctimas les estaban diciendo que se lo sacasen ya de una maldita vez. ¿Cómo se atreve este tipo a hablar de una supuesta España decente mientras estaba siendo detenido al mismo tiempo el presidente de la Diputación de Almería? ¿Cómo va a llamar representante de una España decente si él llegó al poder del Partido Popular, al liderazgo del Partido Popular, después de que se cargasen a Pablo Casado por haber dicho que le parecía mal que Ayuso le diese 280.000 euros en mascarillas a su propio hermano? ¿Cómo puede ser que sean representantes de la España decente si su presidente de la Comunidad de Madrid vive en un piso pagado con dinero de mascarillas, además de haber cometido después fraude fiscal? Pero ¿en nombre de quién nos hablan? De la España decente, desde luego que no. A mí no me la cuelas, Feijóo, ni a mí ni a nadie. Hay 2 cosas separadas aquí. Por un lado, lo muy indignados que podamos estar con el asunto de Ábalos, de Koldo, de la corrupción de mascarillas, pero no precisamente por estar indignados por eso. Nos va a venir ahora otro tipo que lo que hace es proteger a la gente más mediocre de su partido y más criminal de su partido a darnos lecciones de decencia. Tal vez vas a conseguir desmovilizar votos desde la izquierda. Y es normal porque la gente tiene que estar hasta las narices de ver cómo le mangonean en la cara. Pero decir que ahora se van a ir contigo a manifestarse a no sé qué lado. De verdad. Esto es como irme a manifestar en contra de los incendios con el pirómano de mi pueblo. ¿Pero a quién vas a convencer tú de decencia, Feijóo? Si tú estás ahí simplemente para taparle esos mismos mangoneos que criticas en otros partidos, en tu propio partido, la gente decente, los españoles en general, y sobre todo aquellas personas que nos consideramos progresistas, somos capaces de ver a Ábalos y decir qué maldito asco me da esto. Qué horrible me parece que Pedro Sánchez no se enterase antes, o Pedro Sánchez o la ejecutiva del PSOE, o quien Dios quiera, se enterase antes de lo que estaba ocurriendo ahí y los fulminase al momento. Qué vergüenza, y somos capaces de decirlo. Igual que lo decís vosotros. Y no se nos caen los anillos. El problema es que a vosotros se os queda la segunda parte en el tintero. Ahí es donde no os atrevéis. Claro, y es normal que no te atrevas tú, porque como te atrevas, pasa lo que pasa con Isabel Díaz Ayuso, que te corta la cabeza porque aprendiste la elección con Pablo Casado. Pero ahora, ¿qué clase de votos pretenden venir a recoger estos con el currículum que tienen? ¿De qué nos quieren convencer? Al templo de Devot a manifestarse, dice. Que por cierto, ¿os acordáis de esto? Bueno, claro que os acordáis de esto. A no top up. Y se titulará A no top up. Bueno, pues precisamente el ministro Óscar Puente, cuando se enteró de que había llamado a la manifestación, dice: en el templo de Devot,
¿En serio? Entonces ahora se entiende todo. El templo de Devot es este templo egipcio que le regalaron a la ciudad de Madrid hace unos cuantos años desde desde el gobierno egipcio. Y claro, pues cuadra bastante bien con este meme que estaba circulando por redes sociales, en los que caracterizan a Feijóo como un faraón y lo llaman Anotop Ad III. Igual es a lo que se estaba refiriendo el pobre mediocre la última vez que intentó hablar en el Congreso y fracasó, que es un poco también el día a día en la labor parlamentaria de este mediocre líder de la oposición llamado Alberto Núñez Feijóo. Que hablando de todo lo que está haciendo Ábalos, por cierto, el otro día también cargaba contra Yolanda Díaz. Decía, antes de llamarme golfo, señora vicepresidenta y ministra de Trabajo, mejor sería que recordara qué papel jugó cada uno durante la pandemia del COVID. No sé cuál fue el suyo, pero sí sé cuál fue el mío. Hombre, nosotros también lo sabemos. Aprovecharte de tu posición como ministro para intentar llevarte pasta. Y al final le decía a Yolanda Díaz, y ya que nos ponemos tan estupendos, quizá usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello. Vamos, Ábalos, esto es lo que peor le puedes acusar a Yolanda Díaz de hacer durante la pandemia, mientras tú estabas literalmente repartiendo a mujeres prostituidas. O estabas sacando mordidas por comisiones de mascarillas, como hacían tantos otros gentuzas del Partido Popular, a las que tanto hemos criticado, y ahora resulta que lo estabas haciendo tú también. Es bastante mediocre intentar ahora este ataque loco y ridículo contra Yolanda Díaz diciendo ¿quién vivía en tu casa durante la pandemia? Pero por Dios, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Es como el mismo ataque desesperado contra Begoña Gómez de hay que investigar a ir a Europa para abrir el melón. Has llegado tarde, has llegado mal, se nota que estás desesperado. Igual que contra Yolanda Díaz, es que es ridículo, es cutre. Por supuesto tiene 16.000 me gustas esto. ¿Y sabéis de quién son estos me gustas? Pues de una derecha que han dicho, ¡guau, a tope! Todo el que hable mal de este gobierno viene con nosotros, igual que Víctor de Aldama, que lo han adoptado como si fuese el mayor de los portavoces del Partido Popular. Es una cosa loca. Bueno, vamos a pasar de tema. Vamos con Pérez Llorca, elegido presidente de la Generalitat Valenciana, con el apoyo de la extrema derecha de Vox. El número 2 de Mazón ha sido elegido para sustituir a Mazón. Durante el discurso de investidura, el tipo llegó a decir, si me eligen presidente, pediré perdón a las víctimas. Y ahí yo tengo dos cosas que decir. Primero, perdón, ¿por qué? Si pides perdón será porque habéis hecho algo mal, ¿no? Por ejemplo, eso de mantener durante un año entero a Carlos Mazón, que por cierto aquí lo tenéis, aplaudiendo a Carlos Mazón, al nuevo presidente, a Pérez Llorca. Mantenerlo mientras nos mentía la cara, mientras nos enterábamos de cosas cada vez más perversas, como lo que os conté ayer, que nos enteramos de que Mazón llegó a las 8 al Palau de la Generalitat cuando la gente estaba muerta. La mayor cantidad de gente ya había perdido la vida, después de haber estado encerrado durante casi 40 minutos en el coche con Maribel Vilalplana, que nos decía que habían salido hace una hora y era mentira, porque nos hemos enterado a través del ticket de la vergüenza del parking, cuando vimos que realmente habían salido a las 8 menos cuarto, de hacer a saber qué, bueno, a saber qué, lo sabemos todos, lo que estaban haciendo. Por eso vas a pedir perdón, Pérez Llorca. Y os digo una cosa, pedir perdón sin consecuencias es una absoluta farsa. Absoluta farsa. Tú si pides perdón tiene que ir asociado a algún tipo de, no sé, remordimiento o acción material. Pero si pides perdón mientras lo que haces es mantener el escaño de Carlos Mazón en las Cortes Valencianas, que es lo que estáis haciendo, eso no es perdón ni es nada, y se han encargado de decírselo a las víctimas. Pero qué perdón mientras lo que hacéis es mantener aforado a Mazón para que no se tenga que sentar delante de la jueza de Catarroja, que es quien le va a preguntar todo y que va a dirimir las responsabilidades penales de un tipo que no tiene que estar sentado en un escaño, tiene que estar también en prisión, ahora que estamos hablando de políticos a prisión. Pero bueno, lo han conseguido. ¿Y con quién? Por supuesto con los votos de Vox, que una vez más, después van de antisistema o de rebeldes y dicen, no, con el Partido Popular no vamos a pactar nada, pero nos tomáis por bobos. ¿Creéis que nos chupemos el dedo? ¿De verdad pensáis que somos los más bobitos del país? Como para creernos vuestra pantomima de que no vais a pactar con el Partido Popular si pactáis allí donde más dolor produce vuestro pacto y vuestros votos a favor. Es presidente Pérez Llorca, por ser número 2 del sinvergüenza, que estaba teniendo relaciones mientras la gente moría en su comunidad autónoma el peor día de su historia, y además gracias a los votos de la extrema derecha, que ahora lo que van a hacer es mangonearle también, en absoluto gracias a los votos de los valencianos y de las valencianas, a los que les están robando la posibilidad de todo, de hablar, de decidir cuál es el futuro de su comunidad autónoma. Es asqueroso.
El hasta ahora portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas y alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez Llorca, escriben Carlos Navarro y Laura Martínez del diario.es, será el 8º presidente de la Generalitat Valenciana en democracia. Sin embargo, su nombramiento no ha salido de la voluntad del pueblo valenciano expresado en unas elecciones, sino del apoyo de la extrema derecha de Vox a un PP que se ha plegado a todos y cada uno de sus postulados en el pleno de investidura que se ha celebrado este jueves desde las 11 en las Cortes Valencianas. Una situación que viene provocada por la dimisión de Carlos Mazón el pasado 3 de noviembre como consecuencia de su gestión de la Dana. El portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, ha confirmado durante el debate de investidura que apoyará a Juan Francisco Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana. Apoyaremos su investidura avanzado en su intervención previa a la votación. Tras la última intervención del SID de extrema derecha, ha habido un receso de 20 minutos puesto que se había acordado que la votación se celebrara a las 6 de la tarde. Ha sido en ese momento en el que ha llegado el presidente en funciones, Carlos Mazón, que se había ausentado del pleno, según ha explicado en sus redes sociales, para no quitar protagonismo a Pérez Llorca, o más bien para no mancharle de su ineptitud. A su llegada, Mazón ha repartido abrazos con miembros del grupo parlamentario, sobre todo con sus consejeros y consejeras, y también con Pérez Llorca. O sea que el tipo, además dándose abrazos, con el que se supone que va a pedirle perdón a las víctimas. Y bueno, a las 6 se produjo, ayer a las 6 se votó y los 13 de Vox se han sumado a los 40 del PP, logrando la mayoría absoluta que sitúa en 50 escaños. Y el PSPB, el Partido Socialista, con 31 diputados y Compromís con 15 han votado evidentemente y como pedían las víctimas, en contra. ¿Os podéis creer la indignidad que supone, bueno, que precisamente sean estos, porque mira qué vídeos están compartiendo desde Vox? Dicen motosierra y comparten esto de Figaredo con una motosierra, se supone, con inteligencia artificial, por supuesto, del Congreso de los Diputados. Son estos a los que le han entregado la voz en la Comunidad Valenciana, no a las víctimas, no a los valencianos, sino a estos tipos, a estos absolutos desquiciados que han dicho, bueno, como Mazón era un pelele, y con Mazón hemos crecido más que nunca, porque cualquier cosa que sea meterle debilidad al Partido Popular y sobre todo a Feijóo redunda en mejores resultados para Vox, para el partido de Abascal, y así se ha comprobado, les va bien. Entonces, no permitir que la gente hable a las urnas les va bien. Y votar este candidato pelele, que es Pérez Llorca, que es continuismo puro y duro de un Carlos Mazón indigno que sigue agarrado al escaño, les va bien. Por cierto, si tenéis curiosidad con esta locura que han compartido aquí del tipo este con la motosierra, que todo el mundo se está riendo de ellos, es porque Santiago Abascal ha puesto este tuit y dice: voy a impulsar en Vox una portavocía específica de desregulación. Ya está bien de estar sometidos a las ocurrencias o corrupciones del consejero, ministro o comisario de turno. Y entonces, como no tienen ideas propias, pero ni para ir al baño, han compartido una imagen de Figaredo, que se supone que es el gurú económico del partido. En fin, como se les ha ido espinos a los monteros y se ha ido a mitad la gente, tienen que tener y conformarse con este tipo, copiándole la idea a Javier Milei. Que no tienen ideas ni para acostarse, o sea, ni para hacer la O con un canuto. Tienen que copiar cómo haces la O de un canuto. A ver cómo lo hace Milei, yo lo hago igual. Por esto igual, con la motosierra con inteligencia artificial, que además es curioso que el mismo Santiago Abascal ahora se atreve a hablar de desregulación, ocurrencias y corrupciones de ministros y demás, cuando literalmente él ha sido el producto más vivo y coleante del Partido Popular a nivel de chiringuitazos. Pero ¿cómo que vas a hablar de regulación si literalmente tú has vivido toda tu vida a través de un sueldo regulado, un sueldo público que te puso Esperanza Aguirre? ¿Pero de qué no estáis hablando? Y al mismo tiempo, acordaos como hablamos hace unos días de que ahora Vox está intentando una cosa rara como un giro social. Quitaron de portavoz a Ortega Smith y pusieron para sustituir a Ortega Smith, que Ortega Smith está cabreadísimo, va por todas las tertulias y debates que hay en televisión y en la radio diciendo que Santiago Abascal ya no es el mismo, que ha cambiado, que este Vox ya no lo reconoce. En fin, está muy enfadado. Lo han sustituido por un tipo jovencito de 30 y pocos años que habla de la vivienda como un derecho para los españoles que tiene que ser regulada para que puedan acceder aquellos que son nacionales y no malvados extranjeros, etcétera, etcétera. Un discurso que en ciertos aspectos tiene sentido, porque está yendo contra las grandes corporaciones, los fondos de inversión internacional que impiden que las familias desarrollen sus vidas en los barrios, etcétera. Entonces algunos decían, cuidado, porque tal vez la extrema derecha vaya a acceder a un discurso más social como hace el Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia y así consigue convencer a la clase trabajadora, ¿pero de qué? Porque un día te dicen eso, por eso creo que no lo va a conseguir, un día te dicen eso, que hay que regular para que los obreros españoles accedan a la vivienda porque está siendo robada por grandes corporaciones, y al día siguiente te viene Abascal y te dice, vamos a aprobar una portavocía específica de desregulación. ¿Pero qué regulación de la vivienda vais a hacer mientras le estáis copiando todas las ideas de desregulación, de venta del Estado a trocitos a Javier Milei y compartís incluso sus símbolos como esta mierda? No convencéis absolutamente a nadie. Pero eso sí, intentan ese baile de no, nosotros somos obreros, no sois obreros.
que por cierto, hablando de obreros, vamos a verlo más enfrentado a un obrero que es el rey de España, Juan Carlos I, que dio ayer una entrevista inédita en la televisión francesa. Por supuesto, un tipo que habla mejor francés que español. El francés no lo habla muy bien, pero desde luego el español lo habla peor. Es lo que tiene. Forma parte de una familia absolutamente despatriada, apátrida, que simplemente se relaciona con su propio dinero y que cuando tiene problemas coge la bolsa, le llena de pasta y se va a Abu Dhabi a vivir. Bueno, pues en este caso estaba hablando sobre cuando conoció a Pinochet. Madame Marcos. Vinieron por la muerte de Franco, Pinochet. En el aeropuerto tuve que recibir a Pinochet. Porque Franco no pudo ir, hombre, hijo de puta. Estamos hablando de que venían para el funeral de Franco. Obviamente, si venían para el funeral de Franco, Franco no les podía ir a recibir. ¿Os imagináis la escena? Llega Pinochet a España y resulta que va Franco a recibirle para acompañarle al funeral de Franco. Por favor, este tío no está bien, ¿eh? Hoy en el coche me dijo, Alteza, debes hacer como Franco. Debes hacer exactamente lo mismo. Yo le dije, sí. En fin, estamos hablando de una entrevista. Hace mucho que no escuchaba hablar yo a este tipo, a Juan Carlos I. No da muchas entrevistas. Por supuesto las da antes en Francia que en España, donde, como ponga un pie en nuestro país, su hijo, el rey Felipe, dice cállate, porque cada vez que abres la boca se crean 12.000 nuevos republicanos en este país. Eso es una maldita locura. Y, por cierto, noticia también de última hora, los comunes se han querellado por revelación de secretos contra el presidente del tribunal que condenó al fiscal general, porque resulta que en un vídeo exclusiva de Televisión Española se le escuchaba a este tipo decir, bueno, y ahora me tengo que ir a poner la sentencia al tribunal, al fiscal general del Estado, dando por hecho que, hombre, si tú dices voy a poner la sentencia, la sensación de que no vas a absolver, sino que vas a poner una sentencia condenatoria a una persona. Y también se han condenado precisamente con ese asunto, con el asunto de revelación de secretos, de que estaba anunciando públicamente en la charla que dio que iba a poner una condenatoria, una sentencia condenatoria al fiscal general del Estado. Si lo tienen que juzgar ellos mismos, tampoco tengo yo demasiadas expectativas de que se vayan de alguna manera a autoinculpar, como si han hecho alegremente con el fiscal general del Estado. En fin, amigos y amigas, muchas cosas que comentaros. Voy leyendo los comentarios. Os animo a entrar en esbuenaventura.es/apoya, no os lo he dicho porque hemos estado con tantas cosas, hablando de tantas cosas. Os animo a entrar en esbuenaventura.es/apoya si os gusta este podcast, si queréis que día a día lo sigamos haciendo, si queréis seguir apoyando. Y ahora vamos con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Viajemos primero a un 28 de noviembre de 1820, cuando en la ciudad industrial de Barmen, en la provincia prusiana de Renania, nacía Friedrich Engels. Este nacimiento en el seno de una próspera familia de industriales textiles marcaría paradójicamente, a pesar de venir de donde venía, el destino de los movimientos obreros en todo el mundo. Porque Engels, hijo de la burguesía, dedicaría su vida entera a luchar contra el sistema que había enriquecido a su propia familia. La vida de Engels es un fascinante recorrido por las contradicciones del capitalismo industrial del siglo XIX. Su padre, un empresario textil con negocios tanto en Alemania como en Manchester, el corazón de la revolución industrial inglesa, esperaba que el joven Friedrich abandonara sus inclinaciones radicales al sumergirlo en su mundo de los negocios. Fue bastante ingenuo, porque precisamente fue en las fábricas de Manchester entre 1842 y el 1844 donde Engels experimentó su transformación definitiva como revolucionario en contacto directo con la gente que trabajaba ahí. Un dato menos conocido de Engels es que fue guiado por los barrios obreros de Manchester por Mary Barnes, que era una trabajadora irlandesa prácticamente analfabeta, que se convertiría en su compañera de vida. Ella le mostró la otra cara de la revolución industrial. Los barrios donde la mortalidad por enfermedades era 4 veces mayor que las zonas rurales, las casas miserables donde familias enteras se hacinaban en una sola habitación, las fábricas donde niños de apenas 8 años trabajaban en jornadas extenuantes. Esta experiencia directa con el sufrimiento de la clase trabajadora cristalizó en su primera gran obra, La situación de la clase obrera en Inglaterra, que se publicó en 1845, cuando Engels tenía apenas 24 años. Este libro es una obra maestra de la denuncia social. Engels no se limitó solamente a consultar informes oficiales y estadísticas, sino que caminó por los barrios obreros, conversó con los trabajadores en sus casas y tabernas, observó de primera mano las condiciones infrahumanas en las que vivían quienes producían la riqueza de la nación más poderosa del mundo en ese momento. Lenin
calificó esta obra como una de las mejores que la literatura socialista ha dado en la historia de la humanidad, señalando que Engels fue el primero en comprender que el proletariado no era solo una clase que sufría, sino una fuerza capaz además de transformar el mundo. Pero la contribución más importante de Engels a la historia no fue solo su obra individual, como todos sabemos, sino la extraordinaria colaboración que estableció con Karl Marx. Se conocieron en 1842, pero fue en 1844, durante 10 días de encuentro en París, cuando se forjó una de las alianzas intelectuales y personales más fructíferas de la historia. Ambos descubrieron que habían llegado por caminos separados, es cierto, pero a conclusiones similares sobre la naturaleza del capitalismo y la necesidad de su superación. Desde ese momento, sus vidas quedaron entrelazadas hasta la muerte de Marx, que fue en 1883. La relación entre estos dos fue mucho más que una colaboración intelectual. Engels se convirtió, en sus propias palabras, en el segundo violín de Marx, un papel que asumió también con humildad y con generosidad. Cuando Marx estaba exiliado en Londres, vivía en la más absoluta pobreza con su esposa Jenny y sus hijos, sin dinero suficiente ni siquiera para enterrar a los pequeños que morían de enfermedades agravadas por las privaciones materiales que tenían. Y entonces fue Engels quien acudió a su ayuda durante más de 20 años, de 1850 a 1870, en los que Engels trabajaba en su negocio familiar de Manchester, una actividad que le desagradaba profundamente, pero que le permitía enviar dinero regularmente a su amigo. Este apoyo financiero fue fundamental para la historia del pensamiento, y gracias a él Marx pudo dedicarse a escribir su obra más grande, El Capital, que es la gran obra de Marx, y en una carta de 1867, cuando Marx terminaba de corregir los borradores del primer tomo, le escribió a Engels diciéndole: «Te lo debo solo a ti que esto haya sido posible». Y no es una exageración, porque sin el sacrificio de Engels, sin esas 2 décadas de trabajo en una empresa capitalista para sostener la investigación de su propio amigo, probablemente no existiría la crítica más devastadora que se ha escrito sobre el funcionamiento del sistema capitalista. Juntos, escribieron obras que transformaron el pensamiento político mundial: La Sagrada Familia, la ideología alemana y, sobre todo, el famosísimo Manifiesto del Partido Comunista de 1848, que es el texto político más leído de la historia de la humanidad. Esas páginas finales, que culminan con el famosísimo «Proletarios de todos los países unidos», siguen resonando en las luchas sociales contemporáneas. Tras la muerte de Marx, Engels dedicó sus últimos 12 años de vida a organizar y a publicar todos los manuscritos inconclusos de su amigo, preparando para la imprenta los tomos segundo y tercero del Capital. Y también además escribió obras fundamentales como El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y Del socialismo utópico al socialismo científico. Engels murió finalmente en Londres un 5 de agosto de 1895 y sus cenizas fueron esparcidas en el mar cerca de Eastbourne, según sus propios deseos. Avancemos ahora a otro más de un siglo, hasta otro 28 de noviembre, esta vez de 1943, cuando el mundo se encontraba sumido en la Segunda Guerra Mundial. Pero en ese día, precisamente un día como hoy, se marcaba el inicio de un encuentro que cambiaría el curso del conflicto y además sentaría las bases del orden mundial de posguerra que estaba por venir. En Teherán, capital de Irán, se reunieron por primera vez los 3 grandes líderes aliados: el presidente estadounidense Franklin Roosevelt, el primer ministro británico Winston Churchill y el líder soviético Joseph Stalin. La conferencia de Teherán, que se extendió del 1 de diciembre hasta el 1 de diciembre, fue la primera reunión de los 3 grandes en persona. Stalin llegó fortalecido por las recientes victorias soviéticas y Roosevelt, aunque debilitado físicamente, estaba decidido a consolidar la alianza de los Estados Unidos con la Unión Soviética en contra del enemigo alemán. Churchill, siempre cauteloso respecto a las intenciones soviéticas, estaba un poco más con la mosca detrás de la oreja, esperaba promover más su estrategia de desembarco de los aliados en el Mediterráneo. El principal resultado de la conferencia fue el compromiso firme de abrir un segundo frente en Europa Occidental, más allá del frente que estaba abierto ya contra la Unión Soviética. Stalin, de hecho, llevaba años exigiendo esta acción a sus aliados, mientras el ejército rojo soportaba solo el peso de la guerra terrestre contra la maquinaria militar nazi. Y finalmente Roosevelt y Churchill se comprometieron a lanzar la operación Overlord en el desembarco de Normandía en la primavera de 1944. Este acuerdo fue crucial. El famoso día D, fue el 6 de junio de 1944, cambiaría de hecho definitivamente el curso de la guerra. Y las negociaciones, por supuesto, no fueron sencillas. Hubo momentos de tensión extrema, especialmente entre Churchill y Stalin. El embajador soviético, Andrei Gromyko, relató en sus memorias que en un momento dado, Stalin se levantó de su silla y dijo a sus colaboradores: «Tenemos mucho trabajo en casa para perder el tiempo aquí.
Churchill se quedó pasmado y fue Roosevelt quien medió entre ambos y logró salvar la conferencia. La conferencia de Teherán representó un punto álgido de la cooperación entre los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. 3 potencias, además, con sistemas políticos y económicos radicalmente diferentes que lograron coordinar sus esfuerzos para derrotar al fascismo. La Gran Bretaña imperial, los Estados Unidos, cuna del capitalismo, y además la Unión Soviética, el país de la revolución y de Joseph Stalin, todos de acuerdo para lograr la victoria contra el fascismo que Teherán logró forjar y que fue posible gracias a esta improbable alianza todos contra el mismo monstruo. Pero también es cierto que los pueblos pagaron un precio terrible. Millones de personas en la Unión Soviética, por ejemplo, 20 millones de personas perdieron la vida en la guerra. Una cifra que empequeñece pérdidas de cualquier otro país, realmente. En fin. Amigos y amigas, hasta aquí la cápsula del tiempo y ahora vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde me mandáis audio los suscriptores de Buenaventura y yo os contesto. Vamos a escuchar qué es lo que dice Lola. He hecho una pequeña excepción porque el audio es de 1 minuto, Lola. Dije como mucho 30 segundos. ¿Vale? Lo voy a poner en cámara rápida para que nos dure menos. A ver qué dice Lola. Ahora Ábalos, ¿qué pasa con él? Le están comprando, tiene miedo de ir a la cárcel, ¿qué pasa? Mira, la reunión a la que alude, yo creo que probablemente no existió. Si hubiera existido, habría sido una cosa perfectamente legal entre partidos diferentes que negocian y tal, ¿no? Como tú bien dices. Pero mira, Arnaldo Otegi ha dicho que es absolutamente falso y Pedro Sánchez ha dicho que es mentira. Con lo cual, Alan, yo sí creo que hay que desmentirles. Por muy inocua que sea la mentira, es igual, me da igual. Estoy harta de sus mentiras, bulos todo el día en las redes, en la tele. Es que no. O sea, de verdad, yo creo que no hay que pasarles ni una. Ahora entiendo porque ha durado 1 minuto el audio, porque estás harta y te entiendo. Que todos estamos bastante hartos. Se estaba refiriendo aquí, Lola, a lo que ni siquiera lo he comentado en el podcast, pero es verdad que Ábalos, lo comenté en el podcast de ayer, empezó a decir también que sí que es cierto, que Pedro Sánchez se reunió con Otegi en no sé dónde. Es como, para empezar, Otegi lo ha desmentido, Sánchez lo ha desmentido, no hay ni una prueba ni una foto, no hay manera de demostrarlo, pero, si fuese cierto, ¿qué problema hay? Quiero decir, si Feijóo se están reuniendo con los de Junts, el Partido Popular se están reuniendo con Junts después de decir que eran pofos de la justicia, malvados independentistas y tal, suplicándoles que por favor acuerden una moción de censura, ¿qué problema habría en haber también reunido con Bildu o con Otegi para hablar de una moción de censura contra el Partido Popular en su momento? Pero en fin, el complejo de determinadas personas no permite ni siquiera eso. Vamos a escuchar un audio más. Si Ábalos renuncia a su acta de diputado, pasaría a otro tribunal, ya no sería el Tribunal Supremo. Y entonces ya la prisión preventiva tendría que declararlo otro juez. Pero no, ya no, porque eso, gracias por la pregunta, Carmen, ya no, porque eso tendría que haberlo decidido antes. Es decir, si hubiese dejado su escaño de diputado antes de que todo este proceso empezase, entonces sí, habría pasado a la Audiencia Nacional y el proceso se habría dilatado muchísimo más, seguramente. Como no lo hizo, pues depende del Tribunal Supremo. Y ya una vez lo coge el Tribunal Supremo, por mucho que ahora dimitiese, iba a quedarse en el Tribunal Supremo. Así que un error tremendo por parte de Ábalos, que estaba desesperado por seguir cobrando el sueldo de diputado. Y al fin y al cabo lo único que ha permitido eso es que se acelere mucho más este asunto y que acabe entrando en prisión decretado por el Tribunal Supremo. De ahí la desesperación de ahora estar diciendo cosas de Begoña Gómez, de Air Europa, de si Otegi no sé qué, de si Yolanda Díaz vivía con alguien en su... O sea, de ahí la desesperación máxima. Que tampoco hay manera de esquivar lo que le está pasando. En fin, amigos y amigas, os animo a que nos apoyéis en buenaventura.es/apoya, forméis parte de esta comunidad. Por cierto, ayer hicimos el primer directo, fuimos bastante gente, entrasteis bastantes, fue muy entretenido porque pudimos hablar de tú a tú. Aquí solo puedo contestar un par de audios por cada capítulo para que no se haga demasiado largo, pero estuvimos durante 1h30 charlando y contestando a vuestras preguntas. Fue muy entretenido. Muchas gracias por estar ahí. Si queréis estar para el próximo directo, os animo a que podáis entrar en esbuenaventura.es/apoya y a los suscriptores se os mandará los enlaces para poder participar de los directos. Y muchas gracias por estar aquí un día más. Hoy es 28 de noviembre, yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.